Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Buenos días y bienvenidos a nuestra reunión en línea de Graceway. Mi nombre es Daisy y me alegra mucho estar adorando con ustedes hoy. Si es la primera vez que se unen a nosotros, gracias. Son queridos y bienvenidos aquí. Nos encantaría conocerlos también. Envíenos un mensaje de texto que diga hola al número en pantalla. Si desea hablar con un pastor, llámenos al número de abajo. Nos encantaría fijar un horario para hablar con usted, ya sea por teléfono o video chat. Gracias de nuevo por unirse a nosotros. El servicio está empezando. Prepárense para la adoración. Nuestras voces
Muy buenos días, mis queridos hermanos. Gracias al Señor que estamos una vez más comunicándonos de esta forma, conectados, pudiéramos decir, congregados como iglesia en una forma en línea, que pronto sé que eso terminará, aunque seguiremos con cosas en línea. Sin embargo, vamos a regresar a Dios mediante pronto. No tengo fechas, pero sé que muy pronto podremos una vez más reunirnos como familia, como comunidad de creyentes aquí en Graceway. De veras es un privilegio el estar esta mañana y poder de esta forma poder ministrarnos unos a otros. Si ustedes recuerdan, hace unas 4 semanas, iniciamos un estudio sobre un tema que lo llamamos seguidores. Como hijos de Dios, creo que tenemos que recordar que somos seguidores de un único Salvador, de un único Dios. Y lo primero que vimos fue seguidores enfocados, y hablábamos de la necesidad de ser seguidores del Señor Jesucristo, pero enfocados en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Luego vimos seguidores esplendorosos. ¿Y qué quisimos decir con esto? Damos un resplandor, nuestro esplendor es tal que atrae a las personas para poder ser testigos del Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, por eso llamamos seguidores esplendorosos, que proyectamos una luz con tal de que la gente vea la realidad de lo que es nuestro Dios. Y no hace mucho también vimos, o la semana pasada, seguidores entendidos, entender cómo nosotros en medio de este mundo debemos conducirnos para que el Señor nos use en una forma impactante, para que otros de veras puedan venir y conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hoy quisiéramos hablar, o quisiera yo enfocarme en lo que estoy llamando seguidores ecuánimes. Y yo creo que es algo que se necesita mucho en nuestros días, porque estamos hablando de una constancia en nuestro ánimo, estamos hablando de proyectar una igualdad, una imparcialidad de juicio, especialmente en estos días. Pudiéramos también decir que debemos ser seguidores balanceados, equilibrados, y como tales tenemos que recordar que Dios nos ha llamado a tener un buen balance, ser verdaderamente seguidores ecuánimes en un mundo con tanta confusión, de que sentimos que nos jalan de todas partes en cuanto a estar de acuerdo con cosas que algunas son buenas, otras no tanto. Entonces, un seguidor ecuánime mantiene su enfoque en el Señor. Por eso hablábamos de ser seguidores enfocados en nuestro Señor. Y para recordarnos, en el libro de Efesios, en donde estamos estudiando, en el capítulo 4, después de que Pablo pone lo que es la doctrina en Cristo, estamos ahora en Cristo, y como estamos en Cristo, ya no hay división ni de raza, ni de idioma, ni de nacionalidad, porque en Cristo somos uno. Y esto está a veces tan difícil de llevar a la práctica, tan sencillo porque viene de Dios, pero tan difícil porque en medio de todo esto interviene nuestra naturaleza humana, en la cual nos hace difícil. Pero como vamos a ver hoy, el ser seguidores ecuánimes tiene que ver con el hecho de un control que Dios tenga sobre nosotros. Entonces, en el libro de Efesios, miren lo que Pablo nos dice después de que pone toda esta doctrina en los primeros 3 capítulos. En capítulo 4, 5 y 6 es la parte práctica de cómo nosotros como seguidores del Señor debemos andar. Y note lo que él dice aquí en el versículo 1 del capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, y noten la expresión del apóstol, os ruego que andéis como es digno. En otras palabras, si Él quiere que nosotros andemos con Él, si nosotros nos llamamos hijos de Dios, seguidores de Cristo, pues debemos andar como tales. Debemos hacer como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y por eso estamos hablando que como seguidores del Señor Jesucristo tenemos que ser personas ecuánimes. El ser seguidores ecuánimes nos va a dar a nosotros la oportunidad de mostrar
cómo en medio de tanta imparcialidad que existe en este mundo, en medio de tanta diferencia, en medio de tantas preferencias, podemos ser hombres y mujeres ecuánimes en el cual Dios nos está guiando para conducirnos, para poder caminar como Dios espera que lo hagamos en este mundo. Esto nos va a dar la oportunidad de mostrar la igualdad que tanto hablamos y predicamos. Esto nos va a mostrar de que somos imparciales, de lo cual hablamos y hablamos y a veces no practicamos. El ser seguidores ecuánimes tiene que ver con el hecho de que seamos guiados, controlados por el Espíritu Santo de Dios, como vamos a ver en unos minutos. Y este mundo necesita ver que como seguidores ecuánimos no somos unos fanáticos, porque yo creo que cuando hablamos del cristianismo hay extremos, ¿no es cierto? Hay extremos y quizás usted ha oído, quizás donde está, quizás aquí mismo hay personas que tienen tanta cosa en contra de cómo nosotros podemos vivir la vida cristiana. Hay los que tenemos que seguir ciertas reglas para que entonces nos sintamos bien y podamos determinar cómo andar en este mundo. Otros quieren legislar y decirnos cómo debemos andar, pero como seguidores del Señor Jesucristo tenemos que recordar que Él desea que seamos seguidores ecuánimes, balanceados, es decir, ni aquí ni allá, pero rectos, caminando como Él espera de nosotros. Y esto solo se va a lograr cuando tenemos un control completo del Espíritu Santo sobre nosotros. Y esto es posible. Claro, esto es un tema a veces, y no es la intención de esta mañana, pero a veces nos complicamos mucho. Es tan increíble para mí ver cómo hijos de Dios nos complicamos con verdades tan sencillas, como es lo que el Señor nos explica, lo que el Señor nos enseña en su palabra. Su palabra ha sido escrita para que una persona la pueda entender sin ningún problema. Aún más, el Hijo de Dios, que es hijo de Dios, que se llama hijo de Dios, tiene que recordar esto. Usted y yo tenemos en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Y una de las funciones del Espíritu Santo de Dios es el guiarnos a través de las Escrituras para que nosotros podamos entender, asimilar y llevar a la práctica el caminar con Él. Por eso Él nos dice, andad como es vuestra vocación, digna de vuestra vocación. Y eso es lo que nos toca hacer. Eso es lo que nos toca hacer, cómo conducirnos. No tenemos que estar preocupados cada mañana, o sea, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? No, simplemente debes estar confiando. Pero esto tiene que ver con el hecho de que estás dispuesto a someterte a el Espíritu Santo, a la autoridad de Dios a través de su Espíritu Santo para ser usado como Él desea. Y esto a veces cuesta. ¿Y por qué digo que cuesta? Porque en medio de todo esto está nuestra voluntad, el querer hacer. Claro, a veces decimos, bueno, es que yo sé que el Señor me está guiando a hacer esto y el otro, pero tenemos que recordar lo que Dios de veras desea hacer en nosotros y va a usar su palabra bajo el control del Espíritu Santo para poder ser guiados. Cuando pensamos en esto y el ser controlados y guiados por el Espíritu Santo de Dios, hermanos, esto me da una tremenda seguridad a mí de poder saber que voy a conducirme como Dios espera que lo haga en un mundo de mucha confusión, en un mundo en el cual siempre me está jalando de cualquier lugar, aún entre creyentes, pero si estamos sumisos a el control del Espíritu Santo, ¡qué bendición! Así que lo primero que vamos a ver es que Él quiere que seamos ecuánimes en nuestro andar, en nuestro caminar. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. También vamos a ver que Él quiere que seamos ecuánimes en nuestras relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque tendremos relaciones personales con todas las personas. En este momento, con todo esto del distanciamiento físico, eso ha sido difícil, con el que tenemos que aislarnos, que tenemos que estar metidos en un lugar y no podemos, eso ha afectado bastante. Y lo último que vamos a ver es ver cómo debemos ser ecuánimes con nuestras posesiones y también en medio de las circunstancias en que usted y yo nos podamos encontrar. Pero lo primero que el apóstol dice aquí en Efesios capítulo 5, y vamos a empezar en el versículo 17.
17, para tener un poco del contexto. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y aquí viene, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Notan esto? No os embriaguéis. El caminar, el andar en una forma ecuánime tiene que ver con no estar embriagado con, en este caso, el Señor está usando el licor para ayudarnos a entender. Pablo nos va a enseñar que para ser seguidores ecuánimes debemos estar controlados por el Espíritu Santo de Dios, no por licor o cualquier otra cosa que nos puede afectar. Note que él dice, no os embriaguéis. Empieza con un aspecto negativo, que a veces no nos gusta escuchar, ¿verdad? Pero dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. El Espíritu Santo nos traza deliberadamente un paralelo entre el hombre lleno de vino y el hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Y la mayoría de nosotros hemos tenido contacto o hemos visto a una persona bajo lo que llamamos bajo los efectos del licor. Y esto es lo que hace una persona que está bajo los efectos del licor. ¿Qué es lo que ocurre? Un cambio, porque ahora algo lo está controlando. ¿Ok? Y yo he conocido personas, he tenido amigos en los cuales el licor para ellos es signo de diversión y pareciera que si no tienen esto no pueden seguir o no pueden divertirse. Pero noten que es el Señor quien nos dice, no os embriaguéis con vino. Y agrega, en lo cual hay disolución. Ahora, piense por un momento. Una persona sobria que es tímida, ¿okay? Cuando en su sobriedad es una persona tímida, resulta que esta persona al embriagarse ocurre un cambio contrario y ahora deja la timidez. De pronto es una persona que se abre mucho, pareciera una persona que puede expresarse bastante y puede ser hasta repugnante y beligerante. Y es algo triste, pero así ocurre muchas veces. ¿Qué ha ocurrido con esta persona tímida bajo los efectos del licor? Es otro. Pensemos en una persona fuerte en sus emociones, alguien que muestra que está bien centrada, diríamos, que está en sus cabales, que está pensando bien y correctamente. De pronto, bajo los efectos del licor, embriagado totalmente, ¿qué hace? Ocurre un cambio completo y sus emociones, pudiéramos decir, se expresan abiertamente. Es una persona que empieza a llorar, se siente triste por cualquier cosa. ¿Qué ocurrió? Un cambio. Hay personas que sobrios son personas muy morales, tienen un alto, pudiéramos decir que su moralidad es alta. Pero cuando están bajo los efectos del licor y están embriagados, ¿qué pasa? De pronto se vuelven en personas inmorales. Ahora es muy interesante porque mucha de la inmoralidad que pasa en nuestros medios está ligada también con el licor. Entonces eso nos dice algo al respecto. Sobrio quizás es la persona cuando está pacífico, y es una persona que conocemos bien, que en su sobriedad es alguien pacífico, pero cuando está bajo los efectos del licor, de pronto ocurre algo completamente opuesto y ahora se torna en una persona violenta. ¿Qué es esto? Y pudiéramos decir, bueno, es que no es la misma persona. Exactamente. ¿Por qué no es la misma persona? Porque ahora hay algo que le está afectando, hay algo que le está tomando el control de él, de ella. Ya no es la misma persona y por eso a veces decimos, no, mejor no hablemos con él o con ella ahora porque está bajo los efectos del licor, entonces en realidad mejor esperemos hasta que esté sobria. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Vamos a esperar a que esta persona esté en sus cabales, esté completamente sobria para que entonces podamos hablar. Y hermanos, esto es lo que el apóstol Pablo nos está tratando de enseñar aquí. Debemos entender que Dios desea el control nuestro y Él no desea que otras cosas externas, y en este caso pone el ejemplo del licor, nos controle. Y esto es algo bastante serio y yo considero que tiene que ver mucho con el crecimiento como hijos de Dios. Y por eso es importante que entendamos en este momento cómo nosotros podemos llegar a ser seguidores ecuánimes, pero tenemos que estar bajo
el control del Espíritu Santo. Y es lo que él sigue diciendo. ¿Por qué dice el Señor que no se deje encontrar por el vino? Porque luego dice, en lo cual hay disolución. En otras palabras, esto es pasajero, esto va a pasar, se disuelve, ya pasó. Ahora hay personas que creen que tienen que estar siempre bajo los efectos de algo para poder cumplir ciertas cosas. Por eso a veces algunos hasta usan la droga como una manera de ayudarles a hacer cosas. Pero luego sigue diciéndonos, antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, el andar nuestro tiene que ver con el hecho de que tú y yo seamos controlados por el Espíritu Santo de Dios. El estar intoxicado ilustra en reversa el estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Y lo que quiere decir es simplemente control. ¿Qué dice el Señor? No deje que el vino te controle, deja que sea el Espíritu Santo de Dios quien te controle. Noten que dice, sed llenos. Es un mandato. Quiere decir que tú y yo, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de vivir bajo la autoridad, bajo la sumisión del Espíritu Santo de Dios. Tenemos la misión, la responsabilidad, el mandato de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y quizás algunos dirían, bueno, pero es que esto es muy difícil. ¿Qué es lo difícil? Lo difícil, yo creo, es dejar el hecho de que yo quiero hacer las cosas a mi manera. Ahora, claro, Dios nos dio inteligencia, Dios ha provisto muchas cosas para que tú y yo llevemos a cabo muchas cosas. Y a veces el peligro es que decimos y hacemos cosas en nombre de Dios, pero la pregunta es, ¿Dios de veras está guiándonos? ¿Dios de veras está controlando mi vida de tal forma que yo puedo decir, esto es de Dios y esto es lo que Dios está haciendo? Recibimos todo del Espíritu Santo. El Señor aquí no nos está diciendo, bueno, es que el Espíritu Santo, debes recibir más del Espíritu Santo. No es lo que está diciendo. Porque tú y yo, como hijos de Dios, hemos recibido todo lo que nos toca recibir del Espíritu Santo. Todo, ¿ok? Lo hemos recibido en el momento de la salvación. Entonces, en realidad, yo no tengo por qué preocuparme. Pero lo que sí dice es ser lleno. Entonces, la llenura ocurre constantemente y eso es lo que Dios quiere. Pero no es que voy a recibir algo más del Espíritu Santo porque ya tengo todo. Es una experiencia que ocurrió una vez, es irreversible porque ya mora en mí el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo es algo condicional porque depende de nuestra cooperación con el Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, el que toma licor debe empezar por empezar a tomar, ¿no es cierto? Y esta persona sabe que entre más está tomando, está siendo controlado. Pues algo similar en la vida cristiana, en el sentido de que primero tengo todo del Espíritu Santo en mí. El asunto es ahora dejar que sea Él que controle mi vida a cada momento. Entonces, Él dice, sed llenos. En otras palabras, está diciendo, permitan que el Espíritu Santo de Dios les controle. Y la forma más fácil de poder decir cuando uno está o no está controlado por el Espíritu Santo de Dios es poder ver lo que yo llamo quizás un termómetro de la vida espiritual. A la luz de la palabra de Dios, ¿cómo yo voy a saber? Porque a veces queremos decir, bueno, pero ¿cómo sé yo que yo estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo sé yo que yo puedo? Bueno, hermanos, esto se va a ir dando conforme va cediendo en ti que Dios te controle, que sea el Espíritu Santo de Dios. Hace muchos años, cuando yo estaba estudiando en una escuela bíblica, recuerdo que habíamos varios hermanos de varios países, o sea, estábamos ahí todos con la idea de prepararnos, servir al Señor en lo que fuese, y recuerdo que había un hermano
que, para serles honestos, en estos momentos, yo recuerdo en esos días, él me disgustaba un poco. Hermanos en Cristo, estábamos en la misma institución teológica, queríamos aprender y ser educados para enseñar y que el Señor nos usara, pero francamente yo no veía a este hermano muy bien. Y los domingos nos tocaba ir a predicar a iglesias, entonces nos pedían vestir de cierta forma. Y recuerdo que este hermano siempre venía a mi dormitorio porque quería usar una de mis corbatas. No tenía una corbata, había que llegar, llevarlo a la iglesia donde íbamos y toda esta cosa. Y recuerdo que me disgustaba bastante. Y cuando él venía, y recuerdo que una o dos veces sabía yo que él siempre quería cierta corbata, entonces lo que yo empecé a hacer fue ponérmela. Entonces cuando abría la puerta y él veía que yo tenía esa corbata, pues me decía, ¿tienes otra o algo? Pero yo intencionalmente no quería. Ahora, eso es la pura carne, ¿no es cierto, hermanos? Yo sé que quizás a muchos de ustedes nunca les ha pasado cosas de ese tipo, pero en mí existía esa lucha. Y yo oraba al Señor y hablaba con el Señor. Y recuerdo que un domingo el hermano otra vez viene, pero algo diferente pasó esta vez, porque con alegría le recibí, qué gusto verte y no sé qué. Y no recuerdo si él me la pidió o qué, pero de mi propia iniciativa tomé la corbata y le dije, aquí está, y ¿sabes qué? Te la regalo, es tuya, porque sé que te gusta mucho. Después creo que fue como algo como que hice. Y ahí fue donde yo empecé a pensar cómo es que el Espíritu Santo de Dios muchas veces te controla y va a hacer que te guíe a hacer cosas que después tú mismo puedas decir, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Por qué? Porque Él es quien te controla, porque Él quiere controlar. El gran beneficio de ese momento fue que nuestra relación como hermanos en Cristo fue muchísimo mejor. Ya yo no veía a aquel hermano con la molestia que venía a causarme cada domingo. Qué bendición, ¿no es cierto que a veces tenemos mucho de esto? Y vamos a hablar de esto, como aún en nuestras relaciones personales Dios desea que seamos ecuánimes. Pero déjame decirte algo, muchas veces nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo es que esto del Espíritu Santo? ¿Cómo voy yo a...? No se trata de que estés examinando y haciéndote exámenes para ver si estás o no estás bajo el control del Espíritu Santo. Pero algo que te puede ayudar a pensar es lo que el mismo Pablo escribe a los hermanos de Gálatas y les dice cuál es el resultado del Espíritu Santo en nuestra vida. El fruto que produce en nosotros cuando el Espíritu Santo de Dios está controlándonos. Y quiero que vayan al libro de Gálatas capítulo 5 y versículo 22. Es un pasaje que como cristianos reconocemos, pero hasta muchos de ustedes lo conocen de memoria. Pero voy a leerlo porque dice, mas el fruto del Espíritu es, noten que es singular, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Noten estas 9 calidades, cualificaciones, resultados de lo que es el Espíritu Santo controlándome. Quiere decir que yo puedo amar a cualquiera porque el Espíritu Santo de Dios, al controlarme a mí, nos controla. Por eso el Señor nos dice, amad a vuestros enemigos. ¿Esto es posible? Claro, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo mora en mí. Cuando yo me someto a Él, puedo amar a aquellos que quizás muchas veces yo mismo pienso que son indeseables. Pero no, te dice gozo, paz. En medio de toda esta pandemia, ¿puedo gozar de gozo y de paz? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Por el control del Espíritu Santo en mi vida. ¡Qué bendición! Solo piensa en esto que Dios nos está diciendo paciencia, algo con lo cual luchamos todos, ¿no? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Muchas veces cuando no muestro estas cosas, eso te puede ayudar. Aquí estoy yo actuando. Pero cuando es el Espíritu Santo de Dios a quien yo me someto, esto se va a manifestar en nuestras vidas. Porque el amor, la evidencia del amor de Dios para con los demás va a ser evidente. ¿Por qué? Porque Él está controlando. Por eso Él dice que en nuestro caminar debemos ser ecuánimes. ¿Esto es posible? Sí. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo de Dios que va a hacer la obra en nosotros. No lo compliques. Es sencillo.
Es simplemente permitir que sea Él que controle nuestras vidas. Él sigue hablando, versículo 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Noten que ecuánimes en nuestras relaciones interpersonales. Si hay algo difícil en el mundo de hoy, y que siempre ha sido así, son las relaciones interpersonales. Es muy fácil a veces tener ciertas amistades, llevarnos con personas bien, con otras no muy bien, tenemos conflictos, ya no queremos estar con esta persona, algo me hizo, algo pasó, algo le hice, algo, y de pronto todo esto cambia. ¿No es cierto? Es triste, pero es una realidad. Es una realidad. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos controlando muchas veces las relaciones interpersonales. A través de los años creo que todos nosotros pudiéramos decir que hemos tenido algunos conflictos con personas y ya no tenemos una buena amistad. Si bien es cierto, eso se afecta, pero podemos seguir siendo amigos, podemos seguir siendo los hermanos en Cristo que Dios desea que seamos, porque el tener relaciones personales ecuánimes va a ser de impacto en el mundo, porque la gente nos va a observar y ver cómo este o esta se puede llevar bien con cualquier persona que políticamente están completamente a extremos diferentes, idiomas diferentes, culturas diferentes, sin embargo, se llevan bien. Bueno, eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y por eso Él dice que debemos someternos a otros. El resultado de la llenura del Espíritu Santo va a resultar en un buen trato hacia otros. Note lo que dice aquí. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales. ¿Cómo hablas con los demás? Ahora no está diciéndonos el Señor, ¿verdad? Que lo que tenemos que hacer aquí, que vamos a comunicarnos siempre cantando, porque algunos de nosotros no tenemos la voz y preferiríamos no escuchar a algunos cantar, ¿no? Pero la idea aquí es cómo es tu manera de comunicarte, cómo es tu manera de hablar, porque esto es lo que el Señor quiere. Eso es lo que Él hace a nosotros, nos cambia completamente. Note lo que dice en el capítulo 4. Versículo 29, el Señor dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. En otras palabras, ¿cómo hablo con los demás? Si bien es cierto, cuando nos enojamos con algunos hermanos, a veces en nuestro enojo, nuestro deseo es herir a la persona. Y cuando queremos herir a la persona, ¿qué es lo que hacemos? Usamos palabras duras, usamos frases fuertes, usamos medias verdades, porque a veces son cosas que ni nosotros creemos, pero sabemos que va a perjudicar a esta persona, va a dañarle, va a herirle, que es lo que quiero hacer. No así el que está controlado por el Espíritu Santo de Dios. Pablo nos dice en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 16, note lo que dice, porque hay una conexión muy estrecha entre el ser controlados por el Espíritu Santo de Dios y también el estar, lo que yo llamaría, saturados de la palabra de Dios. Note lo que dice aquí, capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos, lo que nos dijo antes, ¿verdad? Y cánticos espirituales. Pero quiero poner énfasis aquí porque dice la palabra de Cristo abunde, que está en nosotros en abundancia. En el siglo XXI, sinceramente, es lo que menos leemos. Ahora leemos muchos libros acerca de la palabra de Dios, pero no leemos la palabra de Dios. Y hay buenísimos libros. Yo tengo una biblioteca grande, tengo una sección de libros en las cuales quiero leer. Y ya ni debo comprar más porque mi sección de querer leer estos libros es grande. Me pregunto si los voy a poder leer antes de ir al cielo, pero buenos.
pero la palabra de Dios. Y el Señor dice que mora en abundancia. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios va a usar cuando toma control de nuestra vida para poder hacer de nosotros producir ese fruto en la vida nuestra, y la gente lo va a ver con cánticos espirituales. Me encanta recordar cuando el apóstol Pablo juntamente con Silas están en la prisión. Y si ustedes recuerdan, ellos están en prisión y ¿qué es lo que hacen? Ahí les voy a leer en el libro de Hechos capítulo 16 en el versículo 25. Están en la prisión y quizás muchos de nosotros no estaríamos haciendo lo que ellos hacen. Pero dice aquí, a partir del versículo 25, pero a medianoche dice, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pudiéramos decir, wow, estamos libres, qué bueno. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Se queda quieto. Y es de testimonio porque el carcelero y toda su familia, como resultado de esto, llegan a los pies de Cristo. ¡Wow! En la prisión, Pablo, controlado por el Señor, y Silas, ¿qué hacen? Orando, hablando a Dios y cantando. Entonces Dios los usó tremendamente en este específico momento de sus vidas, que para muchos de nosotros serían trágicos, y Dios torna en eso para que toda una familia y muchos otros se conviertan al Señor Jesucristo. Nuestras relaciones personales, Dios desea que sea ecuánime, pero no solo eso, también hacia nuestro Dios, porque miren lo que sigue diciendo, regresando al capítulo 5, versículo 19, la segunda parte, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces aquí tenemos una actitud continua de estar alabando a nuestro Dios. Y yo sé que esto es un área un poco difícil porque, bueno, yo no conozco tanta música, pero en realidad, hermanos, parte de lo que nosotros podemos estar haciendo de ser estos seguidores ecuánimes que Dios desea es constantemente permitir que Él, al controlarnos, tengamos una plática constante con nuestro Señor. Dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué es lo que hay en el corazón nuestro que pueda manifestarse en oraciones y cánticos a nuestro Dios? El salmista escribe en varios salmos, especialmente le leo el capítulo 95, en donde él dice, versículo 2, 95:2, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. ¿Notan eso? Más adelante en el Salmo 105, versículo 2, dice, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. ¿Qué es esto? Control del Espíritu Santo de Dios, en el cual el salmista expresa lo que Dios está haciendo y cómo Él está controlando su vida. En el Salmo 147, en el versículo 7, noten lo que dice, cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Eso es lo que Dios desea, eso es lo que Dios va a hacer, pero es algo que nosotros tenemos que tomar la iniciativa de hacerlo. Por eso dice sed llenos, por eso dice andad, un mandato. Tenemos que estar tomando decisiones constantes. Queremos que sea el Espíritu Santo de Dios quien controle mi vida y de esa manera ser un seguidor ecuánime, o voy a hacer conmigo y lo mejor que pienso, porque a veces creemos que somos más inteligentes que Dios, ¿no es cierto? Pero la lectura y el estudio constante de la palabra de Dios va a producir en nosotros grandes y profundas y hermosas conversaciones. Y yo no estoy hablando aquí de que estamos aprendiendo un montón de cosas para luego entrar en discusiones con otros hermanos que quizás no están de acuerdo en cosas como las que yo pueda creer. Ese no es el punto acá. Porque en este mismo libro de Efesios, Pablo dice que debemos cuidar de mantener la unidad. Y a veces, como hijos creyentes, como hijos seguidores del Señor, me da mucha tristeza porque lejos de hablar en una forma amorosa, en una forma aceptando las diferencias. Ahora, no quiere decir que porque tú crees esto, yo tengo que creer esto. Hay ciertas cosas en la palabra de Dios que no son negociables. ¿Crees que Dios es trino? Eso no es negociable.
Que el Espíritu Santo mora en mí, eso no es negociable. Pero muchas otras cosas que pudiéramos decir, bueno, es que yo creo en esto, yo creo en el otro. Hey, hermano, eres hermano en Cristo, te amo. No estoy aquí para convencerte. No es mi propósito. Pero mi propósito es someterme a que el Espíritu Santo de Dios me controle. Y de esa forma andar en el Espíritu y también en una forma ecuánime en mis relaciones interpersonales. Por eso me puedo llevar bien con un jefe déspota, porque Dios me controla. Por eso puedo ir a través de este mundo tan injusto, con tantas cosas que estamos viendo día a día, de tanta injusticia que se está cometiendo, y puedo seguir adelante, porque voy caminando en una forma ecuánime. ¿Por qué? Por el control del Espíritu Santo de Dios sobre mi vida. Una tercera cosa. Dice aquí, regresando en el versículo 20, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos enseña que también debemos ser seguidores ecuánimes en nuestras posesiones y situaciones. ¿Por qué digo posesiones y situaciones? Porque ¿qué tanto damos gracias a Dios de lo que tenemos? ¿Qué tanto damos gracias a Dios por las circunstancias en las cuales nos encontramos? Yo sé que es difícil, pero es muy interesante observar que el ser ecuánime también tiene que ver con las posesiones, porque dice, dando siempre gracias por todo al Dios. Esa es una actitud, y si hay algo que va a afectar a otros, es el hecho de que puedan ver en nosotros tal ecuanimidad en mi caminar, en seguirle a Él, que la gente se va a sorprender. Y eso va a traer muchos a los pies de Cristo. Recuerda, no soy yo, es Cristo en mí. Y cuando Dios hace esto, la meta es que aquellos puedan venir y conocer a un Cristo verdadero, real, genuino, que puede causar en ellos el que se conduzcan y sean seguidores ecuánimes. Pero tantas veces nos encontramos en dificultades con una actitud negativa, queja. Andando, y quiero que observen, porque dice andando siempre. No de vez en cuando, dando siempre gracias. Dando siempre gracias. Grábate eso. Hoy te quejaste por algo, dale gracias a Dios. Porque dice dando gracias siempre, es una actitud continua. Se nos dice que debemos dar gracias, y es decir que es algo de siempre, no de vez en cuando, no como me sienta, no cuando anden las cosas bien. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, Pablo enfatiza esta verdad a estos hermanos, y miren lo que les dice aquí. Capítulo 5, versículo 18 de 1 Tesalonicenses, que les dice, dad gracias en todo. Y no solo esto, agrega, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Muchas veces tú y yo queremos decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Amén. Pues mira, una de las voluntades de Dios específica es tener un corazón agradecido con Él, con todo lo que posees. Actitud hacia Dios, porque Él dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Porque en nombre del Señor Jesucristo estoy reconociendo que todo viene de Él, que Él es quien provee todo para cada uno de nosotros. Eso es exactamente lo que Él me está diciendo a mí. Entonces, esto es lo que Dios quiere. Él es nuestro pastor. ¿No es lo que nos dice en el libro de los Salmos, capítulo 23? Jehová es mi pastor. ¿Qué agrega? Nada me faltará. Él lo hace, Él lo produce, Él me lo da. Y por eso tengo que tener una actitud. Una de las cosas que va a atraer mucha gente a los pies del Señor Jesucristo es nuestra actitud agradecida a Dios, no importa qué. Dios sabe en lo que estamos. Dios sabe en lo que nos estamos encontrando en este momento. ¿Cuál es tu actitud? ¿Una de queja? Señor, ¿cuándo saldremos de esta?
O, Señor, gracias, porque si bien es cierto, no entiendo todo lo que puede estar pasando ni cómo vamos a salir de esto, yo puedo confiar en ti, porque tú eres grande, maravilloso, misericordioso, amoroso, y estás en control de todo, soberano. Gracias por eso. Estar sometido al Espíritu Santo de Dios va a producir en nosotros unas vidas ecuánimes en nuestro andar, vidas ecuánimes en nuestras relaciones interpersonales, vidas ecuánimes en cuanto a nuestras posiciones y en las cosas en las cuales nos encontremos. Gracias, Padre, te queremos dar esta mañana porque eres grande. Y gracias, oh Dios, porque tú deseas tener el control completo de nosotros. Oh Padre Celestial, ayúdanos a que esto sea una realidad. Guíanos, muéstranos a través de tu propio Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos convenza de la necesidad de venir a ti y someternos por completo y dejar que seas tú quien nos controles. Este mundo necesita de hombres y mujeres controlados por tu Espíritu Santo. ¿Qué no se va a lograr en este mundo cuando sencillamente decidamos someternos a ti? Señor, gracias. En el precioso nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, una vez más por la enorme bendición de poder contar con su fidelidad. En la pantalla aparece cómo usted puede seguir dando sus ofrendas. Muchos de ustedes lo están haciendo y sinceramente lo único que puedo decir es gracias, gracias y gracias a Dios por el hecho de que ustedes siguen sosteniendo la obra de Dios y por eso podemos hacer que otros vengan y conozcan a Cristo. Dios te bendiga grandemente. Por siempre, Jesús es
Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad.
tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormentas eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Lo has dicho y yo sé que así será. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Cantamos todo de ti, tu creación te adora, en los reinos se rinde, Hijo de Dios eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que brilla y como un fuego ardiente, Hijo de Dios eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, tu creación te adora, en los reinos se rinden, Hijo de Dios eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Con la música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos.